3, 2, 1, vamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos a este espacio académico en el marco del primer Festival de Historia Naval del Museo Naval del Caribe. En esta oportunidad vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo panelista. Queríamos comentarles que tenemos el gusto de dar la bienvenida al doctor Roberto Lastra Mier, con la conferencia que tiene como título Batalla de Maracaibo, éxito militar, racismo y cainismo en la temprana república, que permitirá conectarnos con un hito en la historia militar del país y que abordará importantes acontecimientos entre los que podemos mencionar el fusilamiento del general José Prudencio Padilla en la Plaza de la Constitución, hoy Plaza de Bolívar en Santa Fe de Bogotá, la participación de este destacado militar en una de las tantas inmemorables batallas navales en tan convulsionado periodo y su muerte, causada en parte por las rivalidades derivadas de segmentos de sentimientos, como la venganza, el racismo y el cainismo político. Conductas recurrentes que a partir de la campaña libertadora se convertirían en una constante en el devenir histórico nacional. Pero, ¿quién es nuestro conferencista invitado? El doctor Lastra Mier es abogado por la Corporación Universitaria de la Costa, magíster en proyectos de desarrollo social por la Universidad del Norte, concurso de posgrado en planificación rural urbano regional por el Centro de Estudios Rurales Urbanos Regionales, CERUR, y doctor en historia por la Universidad de Vigo. Ha trabajado en el sector político ambiental en Colombia por la Corporación Autónoma Regional de Magdalena, Corpamac, y por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR. Fue miembro del Comité Jurídico del Sistema Nacional Ambiental, SINA. Es participante o ha sido participante en diversos proyectos dentro del Grupo de Investigación y Evaluación Ambiental Estratégica adscrito al Departamento de Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio de la Universidad de Vigo y del Centro Nacional de Investigaciones de Sicilia, Italia. En este momento abrimos formalmente la conferencia y agradecemos a todos los asistentes que en este momento se encuentran conectados, que se mantengan hasta el final para que en el momento en que se abra la sesión de preguntas y comentarios podamos compartirlas con nuestro conferencista invitado. Doctor Lastra, adelante, es su tiempo. Gracias, Caterine, muy amable. Quiero comenzar por dar las gracias al señor almirante Belio Ramírez y al almirante Ricardo Rosso por la invitación que me han formulado y al museo, por supuesto. Felicitaciones a la institución también de la Armada por su cumpleaños. Pues bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre la batalla de Maracaibo, cómo no, y para eso me voy a permitir presentar pantalla. Bien, creo que ahí estamos viendo ya la pantalla. La batalla de Maracaibo, sin lugar a dudas, fue un hecho importantísimo en todo el proceso de independencia de América Latina y particularmente de la República, de lo que hoy son las repúblicas de Venezuela y Colombia, pero que sin lugar a dudas también tuvo repercusiones enormes a nivel de toda América Latina. Sin embargo, estos éxitos, en este caso naval, junto con otros de tipo más continental, no impidieron que cambiara de forma radical muchas cosas en las costumbres y en las tradiciones que estaban perfectamente arraigadas después de 300 años de dominación española. Y sin embargo también tenemos en cuenta que estos mismos comportamientos dieron como consecuencia a una forma de hacer política que se ha institucionalizado de alguna manera en nuestra realidad y que subsiste hasta nuestros días. La conferencia que vamos a presentar en el día de hoy, digamos que la hemos dividido en 4 segmentos. Quiero hacer inicialmente una semblanza de cómo estaba la conformación del territorio en América Latina, pero también las repercusiones que se dieron en otras partes del mundo y que influyeron notoriamente en la
en el proceso de independencia, como fueron la caída del Imperio Español prácticamente, que fue lo que hizo posible que tuviésemos la independencia. Hacer una semblanza de cómo estaba el Caribe como escenario naval en el siglo XIX. Después vamos a pasar a un punto que yo creo que es fundamental, que es el surgimiento de los pardos, o lo que se llamó en su momento la pardocracia, es decir, el alzamiento desde el punto de vista social y económico de las gentes que eran consideradas hasta ese momento como gentes de color. Y por último, nos adentraremos un poco en lo que ya fue la batalla de Maracaibo, propiamente dicha, y también todo este proceso que dio como punto final el ajusticiamiento de nuestro personaje central en el día de hoy, que es el almirante Padilla. Bien, sobre la conformación del territorio, pues lo que podemos iniciar es haciendo una afirmación, y es que buena parte de la independencia de los países latinoamericanos fue posible porque Europa, y específicamente España, el Reino Español, estaba en un periodo ya de franca decadencia, y eso comenzó a verse desde mediados del siglo XVIII. Para el efecto, un ejemplo claro de esto fue la expedición del señor Alejandro Malaspina. El señor Alejandro Malaspina, junto con José Bustamante y Guerra, le propusieron al gobierno de Carlos III en ese momento que la idea de hacer una expedición para recorrer todos los territorios en ultramar de la corona española y poder establecer desde un punto de vista científico qué era lo que tenían, pero también tenía un elemento secreto que era mirar desde el punto de vista político-administrativo cómo estaban las colonias. Esta expedición salió en 1788 y se hizo a través de dos naves, que fueron la Atrevida y la Descubierta. Estas dos naves que nosotros estamos viendo aquí en la imagen, una representación, incluso fueron ayudadas a diseñar por el propio Carlos III, que era un adelantado para su época, ¿no? La expedición hizo un recorrido grandísimo, ya lo estamos viendo allí en el mapa, partiendo desde Cádiz, recorriendo toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y después los territorios de Filipinas, Australia, Nueva Zelanda y de vuelta a España. Fueron 5 años de expedición, y al final de esos 5 años de expedición, o bueno, más bien al poco tiempo de haber salido la expedición, muere Carlos III, y que había tenido un papel muy importante porque en ese momento se estaba aliando con Francia para apoyar la causa independentista de los Estados Unidos, porque estaban en la disputa tradicional con Inglaterra, ¿no? La cuestión es que cuando Malaspina regresa a España y comienza a rendir su informe, las cosas habían cambiado notoriamente. Ya no estaba Carlos III, sino estaba Carlos IV, su hijo, que no fue, digamos, como que el mejor rey que tuvo España en ese momento, y presentó un informe que se llamó Viaje alrededor del mundo, pero fíjense ustedes que se llama Viaje político-científico. Y lo primero que le dijo el señor Malaspina al rey cuando rindió su informe es: señor, pongámonos pilas con esta cuestión porque lo que yo he visto en América es prácticamente un despelote. No hemos cambiado en nada la forma de gobernar, no hemos dado libertades o cierto manejo a las colonias, seguimos en el mismo modelo de hace 300 años cuando comenzó la conquista, y esto es una olla de presión que en cualquier momento va a estallar. La cuestión es que el señor Malaspina no cayó muy bien parado con Carlos IV. Carlos IV era un rey que estaba dedicado simplemente a la cacería, a la buena vida, y que además, según las crónicas, era un cornudo de tiempo completo, porque la reina María Luisa de Parma, al parecer, no era muy casta que digamos, ¿no? De hecho, aquí la estamos viendo retratada por Goya, que ya ven ustedes que no se portaba muy bien con sus clientes. Y esta señora confesó a su confesor ya en su lecho de muerte y en el exilio, que de los 24 embarazos que tuvo, fueron 6 los hijos que lograron sobrevivir, pero que ninguno de ellos era de Carlos IV, sino que al parecer algunos eran de Godoy,
que era el primer ministro en ese momento. Pues bien, el señor Malespina lo que hizo fue que conspiró contra Godoy y la cosa salió mal y terminó preso en el castillo de San Antón en La Coruña y después fue exiliado a su tierra natal en Italia, en Murazzo, donde murió en 1810. Fíjense ustedes, aquí comienzan a encajar una serie de cosas y es el resquebrajamiento del imperio, la falta de estructura, el anquilosamiento de las estructuras durante 300 años y un práctico desconocimiento de los reyes sobre la realidad de sus imperios, ¿no? Carlos IV en ese momento abdicó en favor de José I Bonaparte. Napoleón ya se había elegido como emperador en Francia y comenzó a colocar a toda su familia en diferentes, o trató de colocar a su familia en diferentes casas reales europeas, que era el mecanismo que se utilizaba formalmente para consolidar los ejes de poder. Y por lo tanto, José I, que era su hermano, fue impuesto, digamos de alguna manera, en la corte en España, y eso trajo una serie de consecuencias o de inestabilidades a nivel político y un descontento general a nivel del imperio, que se vio reflejado, por supuesto, en América Latina también. Sin embargo, después entró Fernando VI, es decir, el hijo de Carlos IV, fue denominado el Rey Felón, que era como se le conocía en España, porque el señor era un poco díscolo, autoritario y para ser pero que muy caprichoso. Y por lo visto quería tener un poder absoluto, pero que tenía poca idea de lo que era gobernar y mucho menos en América, porque tenía un desconocimiento absoluto de qué era lo que estaba pasando en América. De hecho, toda la documentación que hizo Malespina y que fue remitida al rey Carlos IV, terminó sepultada y solo 150 años después fue que comenzaron a sacar a la luz pública todo este informe. Si hubiesen hecho caso a este informe en su momento, posiblemente las cosas no hubiesen sido tan abruptas como sucedieron en ese momento. Bien, ahora listo, con este escenario que nosotros tenemos en la política europea, pasamos ya al plano más americano, ¿no? En este periodo se produjo el famoso incidente del florero de Llorente que están viendo ustedes allí en la pantalla. El florero de Llorente fue tan solo la excusa para comenzar una disputa que diera lugar a un levantamiento. Fue planificado de esa manera. El señor Llorente era un comerciante español que tenía su negocio en Santa Fe de Bogotá y que era conocido por ser como muy cascarrabias, pero además como absolutamente pro monárquico. Y por lo tanto se sabía que no iba a coger bien la idea de un préstamo de uno de sus objetos para agasajar al señor Antonio Villavicencio, que era el enviado real, pero que tenía el defecto de haber nacido en Quito. Y ahorita nos vamos a detener mucho en esta parte porque lo del nacimiento, el lugar de nacimiento, era un impedimento o era un motivo de disputa entre las élites que gobernaban en ese momento, entre los que se consideraban españoles y blancos puros con respecto a otros blancos, pero que habían nacido en el territorio nacional. Pues bien, se provocó este incidente, incluso se planificó absolutamente todo. Se había hecho la idea de que si el señor Llorente finalmente prestaba el dichoso florero, pues buscarían la otra forma de sublevar al señor, y como ese era el día de mercado, estaba todo el mundo en la plaza, pues se iba a armar el tropelín sin ningún tipo de inconveniente, que era el objetivo final, ¿no? En ese momento estaba el virrey Amari Borbón, perdón, el virrey Amari y Borbón, que fue el penúltimo virrey que estuvo en oficio o en ejercicio en el territorio de lo que hoy es la Colombia, ¿no? Ahora bien, ¿cómo estaba conformado el territorio? En el mapa ustedes están viendo la conformación del territorio en esta parte de América Latina. Digamos que en términos reales, perdón,
América Latina, en esta parte de América Latina se había dividido en tres pedazos, ¿no? Una parte que era la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada, que incluía, por supuesto, también la parte que tiene que ver con la costa de la Mosquitia, de lo que hoy es Nicaragua, y a partir de este punto, lo que tenía que ver con la parte de la Capitanía General de Guatemala. Y este tipo de divisiones que se hicieron desde el momento mismo de la colonia, prácticamente no había sufrido prácticamente ningún tipo de variación a lo largo de esos 300 años. Sin embargo, hubo algunos pequeños cambios, sobre todo en lo que tenía que ver en la parte insular, es decir, la parte de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, las islas del Mangle, el Mangle Grande y Mangle Pequeño. Y en 1803 se segregaron estas costas, la costa de los Mosquitos, y se anexionaron al territorio del Virreinato de la Nueva Granada. Pues bien, cuando estalló todo esto de la revolución en 1810, o comenzó, digamos, de una manera más formal en 1810, la cuestión estaba en que se necesitaba formar un nuevo territorio y teníamos que buscar la forma de hacerlo. Y por eso se propuso recurrir a un principio que estaba consagrado desde el derecho romano que se llama el ius possidetis juris. Este principio significa literalmente que lo que siempre has poseído, pues seguirás poseyéndolo. Y fue una forma de mantener el status quo de la organización territorial. El sueño bolivariano, por supuesto, era mantener el territorio lo más unido posible, y por lo tanto, a través de este principio, más o menos se trató de establecer que el territorio no sufriera los mayores cambios posibles en este lugar. Sin embargo, en el año de 1819 se crea lo que fue la Gran Colombia, a través de una cosa que se fue la Ley Fundamental de Colombia, que se hizo en el Congreso de Angostura. En 1821 se le anexiona Panamá y las provincias del Caribe a través de la Unión de los Pueblos de Colombia en Cúcuta, y en 1822 se le unen las provincias liberadas o las regiones liberadas de Ecuador. Durante todo este periodo, entre 1819 y 1850 y pico, Colombia tuvo aproximadamente 8 constituciones durante todo el siglo XIX. Y eso nos da una idea de cómo fue de complejo todo este proceso de mantenimiento de la estructura del sueño bolivariano de mantener como unido a lo que eran todas las provincias. Durante esta época comenzó ese proceso de resquebrajamiento interno que llevó a la creación de, por ejemplo, el departamento de Venezuela, el departamento de Cundinamarca o el departamento de Ecuador. Y esto se sucedieron un montón de cambios durante este tiempo que no fue nada fácil de mantener. Sin embargo, para 1827, durante el Congreso de Ocaña, surgió esa diferenciación entre la forma en la cual se debería establecer los gobiernos. Unos abogaban por el centralismo y otros por el federalismo. Y esto dio un clima para la creación de la conspiración septembrina del 25 de septiembre de 1828. A partir de este momento se comenzaron a suceder una serie de hechos que dieron finalmente hasta 1830 el acabose completo del sueño bolivariano. En 1929 se separa Venezuela y en 1830 se separa finalmente Ecuador. Y ahí murió el sueño, fueron 11 años del sueño de un país gigante. Perdón. De hecho, en estos días salía un informe de la BBC de Londres en donde hacían una referencia a todo esto y decían qué hubiese pasado si no se hubiera separado la Gran Colombia. Pues decían que posiblemente sería uno de los países o estaría entre los 10 países más ricos del mundo y con una población que rondaría posiblemente los 100 millones de habitantes. Son ejercicios de prospección histórica que suelen ser como muy, muy interesantes. En 1832, pues ya surge una nueva constitución y comienza un nuevo periodo allí.
Bien, pero a nosotros nos interesa este periodo hasta 1823, cuando se produce ¿cómo se llama? La batalla de Maracaibo, ¿no? Como les decía, se produce la disolución de la Gran Colombia y en este momento Bolívar se erige como un dictador y para conjurar cualquier peligro de lo que él llamaba la partocracia, lo que hizo fue, y aprovechando la circunstancia de la conspiración septembrina, lo que hizo fue que enjuició a Padilla, que al parecer, según la historia, según la historiografía, en términos reales, se negó a participar en la conspiración, pero digamos que fue algo así como el chivo expiatorio y la parte más representativa, ¿no? Para dar fin a la cuestión. Y fíjense qué diferencia. Santander, que se dice que fue el que verdaderamente instigó esta conspiración, fue también sentenciado a muerte, pero en su caso particular fue conmutada y lo que se mandó fue al exilio, lo cual pone de relieve que ahí había un doble rasero en donde el color, por supuesto, tenía una influencia enorme. Bien, vamos a ver un poco de lo de los antecedentes navales y algunas cosas que se estaban fraguando. Aquí volvemos otra vez al escenario europeo, porque el 22 de mayo de 1810 se crea una junta autónoma de gobierno y se deponen a las autoridades españolas. Pero curiosamente, a pesar de deponer a las autoridades españolas, se sigue conservando una fidelidad hacia la monarquía, a la figura del rey, ¿no? Se tenía la idea en América, ya las noticias no viajaban muy rápido que digamos, de que el rey Fernando VII había sido depuesto, puesto, en fin, había como una cosa y todavía teníamos en la mente la fidelidad, en la gran mayoría de la gente, la fidelidad hacia la corona, ¿no? Hacia la figura del monarca, no hacia el gobierno español como tal. Bien, el 11 de noviembre se declara la independencia absoluta en Cartagena y finalmente se crea una alianza, lo que se llamaba la Santa Alianza entre Fernando VII y Napoleón, en donde planificaron de alguna manera todos los pasos que deberían seguirse para la reconquista de las colonias hispanas. Este era el escenario en el que nos movemos. Durante este periodo, entre 1811 en adelante, Cartagena sufrió el sitio, que fue uno de los más famosos en 1815, que fue del 26 de agosto al 6 de diciembre. Cartagena finalmente fue vencida. Padilla tuvo una actuación allí muy interesante porque Padilla logró eludir ¿cómo se llama? El cerco de la Fuerza Naval Española y en 2 goletas, que fueron las que sobrevivieron finalmente, escaparon gran parte o una buena parte de los habitantes de Cartagena, o una minoría, pues quiero decir, ¿no? En ese momento se restablece el gobierno virreinal y comienza lo que se denominó o que nosotros conocemos como el régimen del terror. El señor Pablo Morillo, que se le llamaba el pacificador, vino a poner orden en la casa en Cartagena de Indias y el señor fue pues terrible, ¿no? Y se instauró a Juan Sámano como el último virrey, ya el estertor del imperio, fue el último virrey que estuvo como virrey del virreinato de la Nueva Granada. Bien, en este contexto y con esta perspectiva, con este paisaje, se sucedieron una serie de campañas militares, tanto por tierra como por mar. Pero por mar tuvieron una connotación muy interesante porque una de las campañas que se hizo fue la expedición de los Cayos, que fue entre 1815 y 1816. En aquel momento, Bolívar se dirigió a Haití y congenió muy bien con Alexander Petion, el presidente de Haití en ese momento, de ascendencia negra, por supuesto, y Petion patrocinó, fíjense ustedes, Haití no es ni sombra de lo que fue en algún momento, patrocinó algunas de las campañas de liberación de América Latina. La condición que ponía Alexander Petion para acceder a estas ayudas se basaba principalmente
en la promesa de la liberación de los esclavos, y Bolívar accedió formalmente a esa petición a cambio de la ayuda que recibió para poder emprender este tipo de campañas. El profesor Jorge Ayer hacía una excelente muestra de cómo fue en detalle esta campaña que se hizo comenzando por la parte de Trinidad y que fue recorriendo todo el Caribe venezolano hasta que finalmente llegó a costas colombianas. Durante este tiempo, la Armada, digamos que era o estaba compuesta, como lo demostró ayer el profesor Jorge, básicamente por una gran cantidad de criollos formados prácticamente por Padilla, o tuvo una connotación enorme en la parte pedagógica de Padilla, pero también con una serie de corsarios. De hecho, aquí estamos viendo en la parte central de la diapositiva una patente, una patente que ha hecho, patente de guerra, le llamaba Bolívar, para no decirle patente de corso, a través de la cual autorizaba la utilización de lo que podríamos decir que es un mercenario para que peleara en esta guerra. De hecho, se decía que buena parte, el 70%, decía el profesor Jorge, que eran de la gente que peleó en estas batallas navales, correspondían casi todo a extranjeros, sobre todo irlandeses que a sueldo peleando por la libertad, ¿no? Dos personajes muy importantes eran Brión y Aurí. Aurí ofreció a Bolívar toda su capacidad logística y financiera para luchar en la independencia, pero Bolívar finalmente prefirió a Brión por alguna razón, y esto causó una enemistad entre Aurí y Bolívar, y finalmente Aurí siguió hacia México a prestar su servicio en otra nación, ¿no? Bien, ya puestos en la batalla de Maracaibo, tenemos que entonces, en ese momento se logró organizar una flota la idea era tratar de liberar a Maracaibo, que era uno de los últimos lugares donde había una gran proporción de realistas, y era un punto muy importante porque desde Maracaibo se podían enviar suministros y tropas a la parte interna de lo que hoy es Colombia, y lo que se quería era neutralizar esta parte de aquí. Entonces, para eso, Padilla, que había adquirido una experiencia enorme durante su cautiverio en Inglaterra, ahorita les contaré cómo fue esa cuestión, había logrado armar una incipiente marina, y lo que hizo fue que el 15 de marzo salió desde Cartagena, y esa marina lo que hizo fue dirigirse hacia los taques, y allí se unió con otros más, y digamos que estuvo allí durante el día, hasta el 4 de abril, ¿no? Que estuvo en esta parte de lo que hoy es Venezuela. Y Padilla hizo una cosa que fue, a mi juicio, un poco suicida, y fue tratar de forzar la entrada a la barra del lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo tiene una barra, bueno, ahora está direccionada aquí con este arsenal, pero aquí en esta parte está el castillo de San Carlos, que era una batería, y aquí también había otra, y estas baterías, la de Zápara, digamos que eran las que defendían la entrada al lago de Maracaibo. Pues bien, en una acción muy temeraria, lo que hizo fue que entró por esta parte, y en el intento uno de los barcos fue cañoneado, fueron 15 cañonazos al Gran Bolívar, creo que se llamaba el barco, y finalmente quedó inutilizado. Se rescataron algunas cosas y siguió su andadura, ¿no? El 14 de mayo llega a Punta Palma, que estaba más o menos aquí, y el 30 de mayo hace un recorrido muy interesante que es Quiriquire, Corona, de aquí pasa a Moporo, Ceibita, Gibraltar, vuelve otra vez acá y finalmente entra en Punta Palma, en Puerto de Altagracia. En Puerto de Altagracia
permanecen a partir del 16 de julio y finalmente el día 24 se produce la batalla en esta región y el general Laborde es derrotado. Finalmente, lo que quedaba de la flota naval española, que ya estaba muy mal por todo este problema que estábamos hablando sobre el resquebrajamiento del imperio, digamos que fue decisivo y ayudó en enorme forma a esto. Ahora bien, Padilla tenía una formación estupenda, él había estado en la batalla de Trafalgar y esto le había dado un conocimiento enorme. Ese día, el 24, se hizo el famoso cruce de cartas entre Laborde y Padilla, en la cual Laborde le decía, mire, no quiero derramar sangre, así que dese por rendido y acabemos esta parte aquí, ¿no? Y Prudencio Padilla le dijo muy galantemente, pues muchas gracias, pero no, yo voy a la guerra porque esto o es todo o es nada, básicamente. No tengo el texto exacto, ni vale la pena recordarlo todo, porque seguramente que es conocido por la gran mayoría de los espectadores que están en esto de las fuerzas navales, pero fue un cruce de cartas muy curioso y sobre todo muy elegante, me parece a mí. Y esto tiene un gran mérito para Padilla, porque José Prudencio Padilla no tuvo una educación formal. Así que, y son muy pocas las documentaciones que tenemos sobre él. Bien, el ganar esta batalla, el de finalmente obtener la victoria, porque Laborde finalmente embarcó y se fue hacia Cuba, ¿no? Y ya fue, digamos, que el final de la hegemonía naval de España, del reino español en América, en esta parte del Caribe, ¿no? Eso trajo una serie de consecuencias, como comenzaron a hacerse una serie de tratados, por ejemplo, el de 1822 entre Colombia y Perú, que era un tratado de unión, liga y confederación perpetua, es decir, de prometerse ayuda mutua para la liberación de esa parte de América del Sur. El de Colombia-Chile, también de 1822, que fueron comenzando a fraguarse, ¿no? En 1823 entre Colombia y México, y finalmente estos tratados que están aquí relacionados, a la final quedaron en nada porque por diversas razones de carácter político no pudieron ser concretados. Pero digamos que antes y después de la batalla de Maracaibo surgieron una serie de iniciativas de fortalecimiento de esta incipiente armada que finalmente fue disuelta en 1826, si no estoy mal, pero que fueron una semilla muy importante, ¿no? Y aquí vamos entonces ya a la parte del contexto social. Fíjense ustedes, ¿cómo estaba el contexto social en América Latina en este momento? Y que fue el caldo de cultivo de lo que fue la guerra de la independencia, ¿no? La corona española ya comenzaba a ver que esto se estaba como saliendo de cauce y la corona, para tratar de solventar un poco las cosas, promulgó en 1795 la Real Cédula de Gracia al Sacar. ¿Qué significa esto? Básicamente, esta cédula lo que hacía era otorgar o igualar social y económicamente ciertas clases que comenzaban a tener un peso preponderante en la colonia. Y nos referimos específicamente a los pardos, es decir, a la gente coloreada, lo que en esa época se le llamaba café con leche, ¿no? A punta de legislación, sería la palabra más correcta, podían borrar un poco su origen inferior, incluso con el pago de dinero. Es decir, si pagabas, son como las indulgencias, si pagabas, te ibas subiendo en la escala social y por lo visto se iba hasta blanqueando la gente, ¿no? El pago se establecía en una proporción al porcentaje de sangre africana, es decir, dependiendo de la cantidad de sangre africana que pudieses tener y que demostrabas en tu físico, así era el precio que se debía pagar. Se buscó hacer como una especie de equiparación social con los blancos,
y se permitió el ingreso de esas clases antes totalmente oprimidas, pero que ya comenzaban a tener una relevancia importante desde el punto de vista comercial, en instituciones educativas e incluso a la ascensión a ciertos cargos públicos. Y en este clima social, pues eso chocaba un poco con las élites que estaban aquí. De hecho, en 1870, el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Priñeres le escribe al ministro de Indias deplorando la presencia de personas de color en los cuerpos militares. De hecho, el señor, que ya le ven ustedes aquí la cara, no tenía cara de muy buena gente que digamos, decía, el más vil negro, mulato, tercerón, esas son unas clasificaciones, ahorita se las explico. Considera ya igual a cualquier hombre blanco y en lugar de respetar como antes a la nobleza, sino que se pone al nivel de ella. A lo menos ha desaparecido aquella subordinación que tanto servía para conservar la armonía social, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos da una idea del clima que estaba viviendo América Latina y de esa efervescencia por las disputas de las clases, ¿no? Esta cédula de Gracias del Sacar lo que hizo fue que equiparó de alguna manera a esta combinación, este abanico de posibilidades de colores que comenzaban a surgir en América Latina. Y de hecho a estas personas los asimiló como vecinos milicianos y artesanos. Y esta parte es muy interesante porque los artesanos comenzaron a tener un repunte en la parte económica y ya su trabajo era visto no como algo despectivo, sino como algo bienvenido. Acuérdense que para los nobles trabajar era una afrenta, eso lo hacía solamente la gente sin clase, sin abolengo, y por lo tanto el trabajo desmeritaba, ¿no? Era la idea. Pero en América Latina, fíjense ustedes que comenzaron a darse una serie de mezclas, pero esas mezclas no eran tan libres, eran o estaban de alguna manera clasificadas. De hecho, aquí traigo más o menos algunas muestras de cómo era de complejo ese sistema de clasificación de acuerdo con el color. Habían los blancos hispanos, es decir, los que de origen netamente español. Habían otros que eran los blancos de orilla o mantuanos, que eran aquellos blancos nacidos en el territorio y que por lo tanto no tenían la misma capacidad y derechos que un blanco nacido en la península. Y después comenzaron las mezclas. Blanco más negro daba mulato, blanco más mulato daba cuarterón, que era una degradación de color. Blanco más cuarterón daba quinterón y blanco más quinterón, pues otra vez daba blanco. Y así sucesivamente, y digamos que esta es una clasificación mínima porque era mucho, mucho más compleja todavía, ¿no? Sin embargo, después de la batalla de Maracaibo, el país entró en una especie de espiral de esperanza y como les decía, se trató de vender al país con unas grandes posibilidades económicas y de reforma, ¿no? Fue una época de esperanza también, porque se creía que se podía echar para adelante y que íbamos a avanzar muchísimo, ¿no? De hecho, el señor Juan Francisco Antonio Hilarión Sea y Díaz, que en algún momento fue vicepresidente y estaba en Londres en ese momento, se imprimió un libro, no quiere decir que él haya sido el autor, parece que son autores anónimos, pero se imprimió un libro en 1822 que se llamó Colombia, Relación Geográfica, Topográfica, Agrícola, Comercial y Política, adaptada para todo lector en general y para el comerciante y colono en particular. Esto es muy importante porque el señor Francisco, lo que trataba era de vender a los inversionistas extranjeros y a los posibles colonos de venir a poblar estos territorios, ¿no? Que era una práctica bastante usual en esta época. Ahora bien, dentro de todo este libro, que son casi 600 páginas, hace muy poca referencia a la verdadera población que estaba en el país, que era la población parda o negra, ¿no? Y de hecho, él decía, la población de Cartagena se cree que sea de 25.000 almas y de estos los descendientes de los indios que ocupan los arrabales son los más numerosos. El resto son chapetones europeos, es decir, por ninguna parte existen las personas de color que seguramente eran la gran mayoría. Pero digamos que en ese proceso de venta del país,
Lo importante era no dar esta impresión, ¿no? Pues bien, nuestro personaje, José Prudencio Padilla, pertenecía a esta raza. Era considerado un pardo, es decir, una persona de color. De hecho, su padre era negro y su madre india. Nació en Riohacha y a los 14 años el chico se embarcó en una nave y sirvió en los trabajos más bajos de esa nave, pero a los 5 años lo volvió otra vez a Riohacha y ya volvió hecho un hombre en todas condiciones. Y en ese momento la corona española dio la oportunidad para conformar todo lo que era la flota, la entrada de personas que normalmente no hubiesen sido tenidos en cuenta para esto. Se apuntó en el San Juan de Pomuceno, y llegó incluso a ser contramaestre de navío, que no era una cosa nada bien. Eso dice mucho de las capacidades de José Prudencio Padilla, sus habilidades en la mar. El San Juan de Pomuceno fue hasta Europa y luchó en la batalla de Trafalgar contra el almirante Nelson, y finalmente el San Juan de Pomuceno fue hundido. Estaba comandado por Cosme Damián de Churruca, que es un héroe naval en España, y finalmente una bala de cañón le destrozó la pierna y murió. En el transcurso, el señor Churruca lo que dijo fue que clavaran la bandera de España en el mástil para que no pudiese ser arriada, y efectivamente así fue. Fue clavada y solamente después de su muerte fue que se arrió la bandera. Pues bien, José Prudencio Padilla fue apresado y fue llevado como prisionero a Londres, y fue confinado a trabajos que tenían que ver con la parte marinera. Y seguramente fue aquí, en esos 3 años que duró su confinamiento en Inglaterra, que el señor Padilla aprendió buena parte de las artes de la navegación y sobre todo de la carpintería de barcos, ¿no? de gran calado. Finalmente hubo un acuerdo y fue liberado y volvió a España, y después en 1815 volvió a Cartagena, pero en Cartagena se dedicó también a la parte de la carpintería de naves, ¿no? A la fabricación de naves. Entonces, fíjense ustedes, todo este arsenal de conocimiento de Padilla fue muy importante para lo que vendría después, que fueron las batallas navales en el Caribe colombiano, ¿no? Fíjense ustedes, Aline Held, que es una investigadora de toda esta parte que tiene que ver con la independencia, hablando sobre los pardos, decía que Bolívar tenía un terror bárbaro al gobierno de la pardocracia, y es porque él había visto lo que había sucedido en Haití, cuando, acuérdense que Haití fue la primera nación que se liberó en América Latina, y en la noche de los cuchillos simple y llanamente se asesinaron todo lo que fuera color blanco. Por lo tanto, Bolívar, que tenía esas ideas de libertad, de igualdad, que competió en la liberalización de los esclavos, a la final dijo, bueno, sí, pero no tanto, ¿no? Y de hecho, en una carta que Bolívar le dirige a Santander en 1825, refiriéndose a Padilla, le dice, el espíritu Padilla tiene con respecto el espíritu de Padilla con respecto al gobierno y al sistema, yo creo que este negocio debe ser bien atendido por el gobierno. No para de dar palos, sino para tomar medidas que eviten en lo futuro los desastres horrorosos que el mismo Padilla prevé. La igualdad legal no es bastante para el espíritu que tiene el pueblo. Cuando nos referimos a pueblo, nos estamos refiriendo a esa clase particular, ¿no? Que quiere que haya igualdad absoluta tanto en lo público como en lo doméstico. Y eso es muy cierto. Después de las campañas libertadoras, después de los triunfos navales, después de los triunfos en la guerra, tanto naval como terrestre, toda esa masa de gente que era la que verdaderamente había puesto la carne en el asador para lograr la libertad, eran simplemente ninguneados. De hecho, estos militares que eran almirantes, que eran generales, que eran coroneles, cuando ya se hacían las fiestas no eran invitados, simplemente no eran invitados. Adicionalmente, se decía que tenían una conducta disoluta. De hecho,
en el caso del general Padilla se dice que también hubo una rivalidad con Montilla, que Montilla era uno de los mantuanos, es decir, de los blancos de orilla, porque era permitido o era bien visto que estos señores pudiesen tener fuera del matrimonio amantes de color, siempre y cuando no se casaran con ellas, mientras cuando no se formalizara. Si se formalizaba la cuestión, ya la cosa no iba bien, ¿no? Y de hecho se dice que esta fue una de las causas de la enemistad y que llevó finalmente al fusilamiento de Padilla, porque el señor, bueno, no me acuerdo, tenía un amante que le llamaban la Zamba Jorocha, la señora debía ser como muy, muy espectacular, y se encaprichó con Padilla, y eso fue la causa de la enemistad. Y de hecho, durante la conspiración setembrina, obviamente no se sacó esto a relucir, pero fue uno de los motores para encausar a Padilla, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, Bolívar tenía esa preocupación, Santander también, pero era un poco más proclive a no ser tan duro con esto de la pardocracia. Los pardos comenzaron a reclamar puestos en los cabildos, puestos públicos, con justificada razón, y las élites criollas dijeron, hey, me parece bien que hayas peleado por esto, pero hasta allá no llega la cuestión, ¿no? De hecho, había antecedentes. Manuel Piar fue fusilado en 1817 precisamente por pardo, es decir, se le llamaba el Invencible, habría tenido 24 campañas militares en pro de la independencia, y sin embargo fue el mismo Bolívar también el quien lo sentenció a muerte porque, entre otras cosas, y lo encausaron por traición, supuestamente porque quería instaurar el gobierno de los pardos y él era considerado pardo. Ahora, hay unas leyendas bárbaras sobre este señor porque algunas teorías rocambolescas dicen que incluso era hermano de Bolívar y otras decían que era un hijo ilegítimo del rey de Portugal. La cuestión es que cuando se describe al señor Piar, se describe como un personaje de color blanco, de nariz aguileña, ojos azules y cabello claro y liso, ¿no? Pero incluso en esas condiciones, pues el señor como que era bronceado y eso influía para que fuera considerado como pardo, ¿no? Padilla fue fusilado, por supuesto, en 1828, como ya se ha dicho anteriormente, y Montilla, que era este mantuano, fue el birlado con la Zamba Jorocha, pues fue uno de los personajes que incidió de gran manera en el fusilamiento de Padilla. Por último, Padilla, antes de todo esto, cuando fue apresado, escribió un manifiesto al respetable público de Cartagena y dice: la espada que empuñé contra el rey de España, esa espada con la que he dado a la patria días de glorias, esa misma espada me sostendrá contra cualquiera que intente abatir a mi clase parda y degradar a mi persona. Esto pone de manifiesto una personalidad recia. La memoria de Padilla trató de ser borrada del mapa de la historia. Sin embargo, en 1832 fue reivindicado. Pero las costumbres que se instauraron en aquella época, el asesinato como solución a los problemas de la clase política, se mantuvieron durante buena parte del siglo XIX y diría yo que continúan en nuestro ADN. Esto pone de manifiesto que los problemas de América Latina, los problemas de carácter político, son de difícil solución. Hemos avanzado enormemente, pero nos queda todavía mucho, y los hechos que hemos visto en pleno siglo XXI, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, los casos de racismo denotan que esto se mantiene en el tiempo. Pues bien, más o menos eso era lo que quería comentarles. Ahora, pues, los animo a tratar de que yo pueda responderle algunas de las preguntas que surjan de acá. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Lastra por esta muy interesante intervención, una intervención que sin duda nos pone a pensar
con relación a los inicios de esta república y a todas las luchas y a las dinámicas de resistencia y libertad que sin duda debemos seguir dando como ciudadanos. Vamos a comenzar entonces de manera formal esta sesión de comentarios y preguntas. Queremos, por supuesto, también agradecer a los casi 450 espectadores que tenemos conectados, a todos estos participantes que están muy, muy activos en nuestras redes, así también como en las redes o en el Facebook Live de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y de la Armada Nacional de Colombia. Muchísimas gracias, es muy, muy importante para nosotros que nos sigan acompañando. La primera pregunta, doctor Lastra, la comparte el sargento de la Reserva Activa, Sergio Machado. El primero que todo agradece su muy amable y clara intervención y su elocuencia. Y pues la pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde llegaría físicamente Colombia si se conservara su territorio desde 1800 hasta la actualidad, sin perder o ceder alguna parte de su territorio? Y otra pregunta, es una pregunta compuesta. Políticamente, en este puente natural que se conoce como Centroamérica, ¿quién sería Colombia hoy? A ver, la de parte del territorio, si se conservara tal cual, comprendería lo que hoy es Colombia, Ecuador, parte de Perú, Venezuela, hasta creo que la frontera con lo que hoy es Guyana. Y en el caso de Centroamérica incluiría Panamá, parte de Costa Rica y la costa atlántica de Nicaragua, que eran los territorios que estaban conformados en ese momento. A partir de la costa de Nicaragua en adelante se conformaba la Capitanía General de Guatemala. Lo que pasa es que la Capitanía General de Venezuela, digamos que en este contexto, estuvo ligada al territorio colombiano, pero eran dos territorios diferentes. Cuando se conformó lo que se llamó Colombia, o sea, la Gran Colombia, se trató de que se mantuviese esta misma condición. Cuando comenzó todo este proceso de la independencia, había, yo creo que una preocupación enorme, y era, por un lado, evitar ¿cómo se llama? La reconquista por el lado de España. Existía ese miedo enorme. Se buscó también el reconocimiento de las naciones extranjeras. Estados Unidos, de hecho, fue una de las primeras que reconoció el nacimiento de la nueva república. Y sobre todo creo que se intentó buscar o conformar una identidad nacional. Y esa identidad nacional, por alguna razón, desconocía la parte del mar. Yo creo que el mar era el vehículo a través del cual podía llegar esa reconquista, y por allí digamos que fue cercenada esa idea. De hecho, cuando se hace el análisis de la producción cartográfica nacional o de la época, se nota que hay un descuido absoluto. Es decir, veníamos de un conocimiento enorme, de un desarrollo enorme de la cartografía del Caribe. El tráfico en el Caribe era una cosa impresionante, sobre todo lo del contrabando. El contrabando yo creo que forma parte de nuestro ADN en el Caribe, ¿no? Y el tráfico que había entre Jamaica, Haití, Puerto Rico, Cuba, la costa venezolana, la colombiana, era pero que muy, muy intenso. La segunda parte de la pregunta no la entendí correctamente. ¿Me la podrías repetir, Kate? Sí, claro. Políticamente, en este puente natural que se conoce como Centroamérica, ¿quién sería Colombia hoy? Pregunta con un poco qué protagonismo o qué papel o qué rol jugaría Colombia, no sé, como nación, quizá como territorio en lo que es Bueno, Centroamérica. pues fíjense ustedes, siempre hubo un interés por esta parte de Centroamérica, porque desde hace más de 200 años ya se tenía como la idea de que podía comunicarse el Atlántico y el Pacífico. De hecho, el canal, la idea del canal surgió inicialmente, fue con base en el lago de Nicaragua. La idea o la posibilidad de unirlo había comenzado allí, y de hecho la costa de la Mosquitia se pierde en gran medida fue por los intereses que Estados Unidos planteó para tratar de cercenar esa parte del territorio, como después se hizo con Panamá, pero tratar de cercenar esa parte del territorio pensando en las posibilidades técnicas de la creación del canal. Yo creo que hubiese jugado un papel absolutamente importante, y si se hubiese mantenido como nación en ese hipotético caso,
las ventajas hubiesen sido enormes, enormes a nivel económico, a nivel social, a nivel político, por supuesto. Muchas gracias, doctor Lastra. La siguiente pregunta nos la realiza Cristian Leuro desde la cuenta de Facebook Live de la Armada Nacional de Colombia. ¿Fue recibido apoyo del Imperio Británico? Sí, de hecho, el empresto británico fue el que financió en gran medida la campaña libertadora. Precisamente en estos días escuchaba una conferencia de la doctora Cecilia Restrepo, que ella, a ver, una cosa bien curiosa, la señora es una historiadora, antropóloga historiadora, ella se encarga, su centro de estudios, digamos, tiene que ver con esa parte tan importante de la historia, de ver qué era lo que había alrededor de los grandes hechos. Fíjense ustedes, una de las cosas importantes o nefastas del estudio actual de la historia está en centrarnos en personajes y fechas. O en hechos muy puntuales, y esos hechos puntuales tienen que ser contextualizados en un plano mucho más amplio para poder ser entendido. Esta señora habla sobre la parte de la gastronomía, es decir, qué se comía en la temprana república, cómo eran las costumbres en la mesa, y eso marca notoriamente la idiosincrasia de un pueblo. Y esta señora decía que esa influencia que hubo del Imperio Británico se vio reflejada aquí precisamente en la introducción de una serie de elementos que antes no formaban parte de nuestra forma habitual de llevar la vida, ¿no? Efectivamente, la buena parte de la campaña libertadora se fraguó con préstamos que posteriormente iban a ser revertidos a través de concesiones para desarrollar industrias aquí en el territorio nacional. Muchas gracias, doctor Lastra. Luis López nos pregunta a través de Zoom sobre la batalla naval del lago de Maracaibo. Dice, ¿podría compararse con la derrota de una potencia naval actual como Inglaterra? A ver, guardadas las debidas proporciones, creo que sí. Es decir, fíjense ustedes, lo que quería tratar de transmitir en este caso era que la Armada Española, suena como muy grande la cosa, pero ya estaba bastante disminuida. Todo este clima de caída del imperio hizo posible que nosotros nos liberáramos, ¿no? Porque es que si hubiese estado en pleno rendimiento, creo que la cosa hubiese sido diferente. La Armada Española ya lo que había en América Latina, en esta parte del Caribe, era simple y llanamente un remedo de lo que alguna vez fue, y yo creo que eso permitió el triunfo. Fíjense ustedes que si nosotros analizamos la cantidad de barcos, flecheras, naves, lanchas que se utilizaron en este tipo de batallas, muchas cosas eran simplemente eran bongos armados, es decir, unas embarcaciones muy limitadas, digamos, pero que hicieron posible este éxito. Doctor Lastra, hay una pregunta muy interesante que nos hace el capitán Oscar Cruz, que tiene que ver con todo lo relacionado con la reivindicación del almirante Padilla luego de su fusilamiento. ¿Usted nos puede dar como más detalles con relación a ese proceso? Bueno, la figura de Padilla fue fundamental. Padilla hizo posible el corte de suministros que venían desde España y a través de Venezuela y Maracaibo. Eso liberó enormemente la presión sobre el Caribe y permitió que se avanzara en las campañas del sur. Las campañas, a ver, hay un problema grave que era mover esa cantidad de gente por un territorio como el colombiano. Yo creo que podríamos hacer una comparación. Si hoy movernos por Colombia en carro, por carretera, es complicado, ahora imaginémonos hace 200 años movernos por este país montañoso. Debería ser una cosa terrible y con unas limitaciones tecnológicas enormes. Mover grandes ejércitos. De hecho, la gran mayoría de la gente que peleaba en estas campañas eran campesinos pobres, pero que al final terminaban desertando, básicamente era por hambre, totalmente analfabetos, etcétera, ¿no? Así que este fue el contexto. Durante ese tiempo,
existía ese temor bárbaro de que los pardos se tomaran el poder y que arrebataran. De hecho, se sucedió, de hecho pasó que los pardos comenzaron a reclamar y obtuvieron en algún caso, recuérdense que Padilla fue 2 veces senador, y comenzaron a reclamar una serie de igualación de derechos, no solamente desde el punto de vista militar y político, sino también desde el punto de vista social, cosa que yo creo que nunca han logrado. Y que por lo tanto ponen de relieve un conflicto enorme que se mantiene en el tiempo. Se dice que en 1832 fue que Santander comenzó o durante este gobierno fue que comenzó otra vez a reivindicar la figura de Padilla. De hecho, hay correspondencia de Padilla dirigida a su secretario ya en Santa Marta, en casi que su lecho de muerte, en donde Bolívar dice que se arrepiente enormemente del fusilamiento de Padilla, que no fue justo, ¿no? Así que a partir de ese momento comenzó esa campaña de reivindicación de la figura de Padilla y de la importancia enorme que tuvo, no solamente para la creación de la Marina de Colombia, sino adicionalmente para la libertad de los pueblos de América Latina. Gracias, doctor Lastra. El señor Daniel Bernal pregunta, ¿cómo fue la relación entre el almirante Padilla con otros héroes navales como Rafael Tono y Luis Brión? A ver, hay una cosa que me parece muy curiosa, es que la gran mayoría de estos héroes ya eran viejos conocidos. Por ejemplo, Pablo Morillo había estado preso igualmente en Inglaterra junto con Padilla, o sea, y cuando se enfrentaron en Colombia ya eran muy conocidos. Padilla, que tenía una formación militar, digamos, más formal por haber sido admitido en la Armada Española, veía con cierto horror, me parece a mí, o debería sentirlo, creo yo, de ver que prácticamente todo el personal que peleaba por la libertad en el Caribe desde el punto de vista naval eran simple y llanamente corsarios o mercenarios, es decir, estaban a sueldo. Si no había sueldo, simplemente me iba para otro lado, ¿no? Por lo tanto, esos ideales de libertad, de igualdad, de liberación de la corona, etcétera, 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 tenía precio. Y de hecho, fíjense que Aurí ofreció sus servicios a Bolívar, pero Bolívar prefirió a Brión y Aurí simplemente cogió y se fue y se fue a pelear a México. Después volvió otra vez, limaron asperezas, etcétera, etcétera. Pero yo supongo que debería haber una dicotomía allí porque los ideales eran diferentes, totalmente diferentes. Muchas gracias, doctor Lastra. El señor Johan Cuta pregunta, se ha discutido varias veces, permítame, sobre el nombre del almirante Padilla, que no se llamaba Prudencio. ¿Qué nos puede aclarar al respecto? Me parece interesante esta pregunta. En los registros sale como José Prudencio Padilla y es el que conozco hasta ahora. Ok. Y el señor William Alvarado pregunta, ¿cuál fue el hecho decisivo para llevar a cabo esa batalla del lago de Maracaibo? Históricamente, José Prudencio Padilla es un gran héroe naval conocido, yo creo que voy a reformularla, perdón. Históricamente, José Prudencio Padilla era un héroe naval reconocido en esa época en Europa. Creo que como héroe naval no exactamente, pero sí como un marinero de muy alta valía. De hecho, les contaba que en el José Nepomuceno llegó a ser contramaestre, que era un puesto que normalmente no se entregaba a personas que no fueran de origen español. La cuestión es que José Prudencio Padilla debía tener unas habilidades innatas para la marinería, y fueron acrecentadas durante ese tiempo que él estuvo preso en Inglaterra. De hecho, les comentaba que trabajó en los astilleros, trabajó en el arsenal, trabajó en la fabricación de armamento y en la construcción de barcos. Por lo tanto, sí que debía tener un conocimiento bárbaro. Ahora, que fuese considerado como héroe naval, en su momento propiamente dicho, por las élites castellanas, no lo creo, sinceramente no lo creo. Reconocido sí, pero hasta allí. Y de hecho, fíjense ustedes que muchos de los reclamos que hacía Padilla era precisamente al no reconocimiento de esa valía con posterioridad a los hechos. Es decir,
de hecho fue un gran guerrero. La batalla de Maracaibo fue una empresa temeraria, y finalmente tuvo mucha suerte también, pero sobre todo la táctica. Se dice que empleó la misma táctica. Yo no sé mucho de esa parte, pero se dice que empleó la misma táctica que utilizó Nelson en Trafalgar. Así que mucho aprendió Padilla sobre este tipo de temas. Muchas gracias, doctor Lastra. Vamos a compartir con usted esta, que es la que creo es la última pregunta para poder seguir con nuestra jornada, porque tenemos muchísimas preguntas, muchísimos saludos de parte de la Escuela de Suboficiales, de parte de la Armada Nacional, de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Y bueno, el señor David Castellanos pregunta: repasando la historia marítima de la época de la colonia, el sitio de Vernon a Cartagena, con una de las flotas navales más grandes de la época, fue superado por el almirante Blas de Lezo. ¿Por qué considera que se dio la derrota de España en estos hechos si comparamos que la flota de Padilla era mucho más pequeña? Yo creo que aquí en esto de la parte naval juega mucho la personalidad. Tanto Padilla como Blas de Lezo eran personajes muy curiosos, pero bueno, Blas de Lezo me parece que tenía una experiencia mucho mayor. De hecho, Blas de Lezo es un personaje bien curioso, ¿no? Había perdido el ojo, un brazo, una pierna, bueno, y eso no le impidió que el señor Blas de Lezo al final tuviese 7 hijos porque se casó con una aristócrata limeña, y fue como muy prolífico, con lo cual supongo yo que no perdió nada más, ¿no? Pero en todo caso, la diferenciación en las formaciones y en el tiempo también era totalmente diferente. Yo creo que en este caso es el arrojo de estas personas, esta personalidad, no diría yo que kamikaze, pero sí como con una lógica estratégica enorme, permitía esas batallas. También influía mucho en esa personalidad la arenga que promulgaban al momento de la batalla, de insuflar a su gente para seguir adelante. Yo trato de imaginarme cómo sería estar en medio de una batalla de estas con balas de cañón zumbando por todos lados, gente dando gritos destrozados. Debía ser una cosa verdaderamente dantesca. Y yo supongo que la valentía de estos militares que estaban allí al pie del cañón hasta el último momento era un factor decisivo para el éxito o el fracaso de una de estas contiendas. Ay, perdón. Doctor Lastra, tenemos una pregunta de parte de la señora Isabel Cristina Muñoz. ¿Qué puede decir sobre los inicios como pirata en el Caribe y los constantes asaltos a los barcos comerciales de Inglaterra de José Prudencio Padilla? ¿Y cómo este antecedente fue usado por Inglaterra y quizá contribuyó a su fusilamiento? Yo creo que no. Las causas finales del fusilamiento de Padilla son como mucho más criollas. Tenían que ver precisamente con las aspiraciones de Padilla de crecimiento y de su cuota de poder. De hecho, él aspiraba a que después de la contienda le dieran la dirección o la gobernación de lo que en ese momento era el departamento del Magdalena, que comprendía una región casi que hasta los bordes de Cundinamarca. Y sin embargo, no fue así, fue literalmente negreado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que eso tenía más que ver con ese conjunto de celos políticos. Bolívar veía una amenaza enorme en Padilla desde el punto de vista, a ver, era moreno y tenía su gente y movía a su gente enormemente y era la gran mayoría con respecto a una élite que era más limitada, ¿no? Y esto contribuyó enormemente a eso. Creo que eso fue básicamente lo que llevó a esto. De hecho, cuando las crónicas relatan que Padilla estaba en su calabozo cuando la famosa conspiración septembrina y le propusieron que participara formalmente en la conspiración y él dijo, no, yo no voy por ahí. O sea, su ética le dijo que no.
y a raíz de esto no importó y sin embargo fue enjuiciado y sentenciado. Y ahí es donde se dice que Montilla tuvo ¿cómo se llama? Un papel enorme porque estaba muerto de los celos, porque Padilla al parecer era un mujeriego de miedo, se había separado, tenía amante, tenía novias, etcétera, etcétera. Y ante la sociedad eso tampoco estaba bien visto, ¿no? Entonces yo creo que va más por ahí la cuestión que por lo otro. Bueno, doctor Lastra, muchísimas gracias nuevamente. Creo que no alcanzarán las palabras para expresar la gratitud que sentimos como participantes, como espectadores, por compartir todos sus conocimientos durante todas estas, yo creo que ya casi una hora. Y bueno, queremos agradecerle de manera formal en nombre de la dirección y la subdirección de la Fundación Museo Naval del Caribe. Y no queda más sino invitarle a que siga, por favor, participando por supuesto, y agradecemos, por supuesto, su compañía. Por supuesto, los he seguido desde el primer momento, desde ayer, y voy a seguir hasta el último minuto. Como los capitanes, pues así, con el barco hasta el final. Por favor, doctor Lastra, muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes por la invitación y a las personas por la paciencia para escucharme. Hasta luego, que estén todos muy bien. Hasta luego, doctor Lastra. Muchísimas gracias. Bueno, los invitamos a todos. Y aquí voy con el souvenir del museo, ¿qué? No, una maravilla. Aprovechamos también para que por favor sigan comprando las cositas que tenemos en la tienda del museo. Por supuesto. Ahí va. Chao. Hasta luego, doctor Lastra. Muchísimas gracias.